vez más estar juntos, aunque hace mucho frío aquí, estamos presentes y si ustedes necesitan pararse, dar vueltas, no me molesta para nada. Va a ser un día largo y espero que la información será ágil y que pueden mantener su atención. Yo he sido parte de charlas largas cuando antes trabajaba y a veces yo necesitaba pararme después de un tiempo, especialmente a la tarde después del almuerzo. Entonces, hemos estado viendo lo que se llama Teología Sistemática 2, que trabaja lo que en términos teológicos se llaman antropología y cristología. Antropología es qué dice Dios en la Biblia respecto al hombre, por eso es antroposología. Y cristología es qué dice Dios respecto a Jesús dentro de la Biblia. Y trabaja un montón de temas y no estamos buscando reconstruir temas que deben ser trabajados en otras ramas de la teología sistemática, por ejemplo, Teología Sistemática 1, que precede este curso, trabaja la teología de Dios mismo, y ahí es donde uno ve la Trinidad y la providencia y los atributos de Dios. Y tampoco estamos buscando recrear todo lo que viene en Teología Sistemática 3, que tiene que ver con la salvación, la soteriología, el estudio de la salvación. Y vemos ahí el orden de la salvación. Y tratamos de entender los diferentes pasos ahí en la salvación. Entonces, dentro de la antropología vimos cómo y por qué Dios creó el hombre, cómo es el hombre en sí mismo, cuáles son las partes del hombre, cómo es que el pecado entró en el mundo y cómo es que nosotros heredamos ese pecado. Luego, como puente entre la antropología y la cristología, vimos los pactos y la doctrina de los pactos, y hablamos ayer que hay los tres pactos: el pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de la redención. Y entendimos, o busqué comunicar, que mi entendimiento es que Jesús obedeció el pacto de obras para nosotros como tal, entonces nos pudo ofrecer un nuevo pacto, un pacto de gracia, y entonces nuestro pacto de gracia está basado sobre el cumplimiento de Jesús del pacto de obras, y siempre va a ser así, es decir, la obediencia de Cristo para nosotros en su vida es súper importante, y Dios nos ve a través de esas obras justas de Jesús, que es un gran alivio para nosotros. No simplemente Jesús vivió para morir, sino vivió para vivir para nosotros. Y luego analizamos la relación entre la cristología y la escatología, que tiene que ver con los pactos, porque uno, cuando ve en la creación, que la creación puede llamarse protología, ¿sí? Cuando uno ve en la creación, uno ve los pactos existentes, y el pacto existente apuntaba a ir al descanso eterno. Eso era el objetivo escatológico presente dentro del jardín, y vemos que había señales de eso en los símbolos, el árbol de la vida, pero también en el descanso del día sabático. Es decir, Adán tenía que trabajar y tenía que descansar, y cuando descansaba estaba recordando que si él seguía obedeciendo, él iba a entrar en un estado superior en el cual él se encontraba, y si no obedecía, iba a caerse a un estado inferior, y
de muerte, y lastimosamente eso es lo que pasó. Pero la idea de Dios siempre era traernos salvación por medio de Cristo Jesús. Eso lo entendemos por el pacto de la redención. Y en su debido tiempo, Dios envió a Cristo, y Cristo es el que nos da la posibilidad de tener la vida eterna. O sea, Cristo cumplió el objetivo escatológico, y nosotros ahora mismo estamos viviendo en una era escatológica, una nueva era. También estamos viviendo la era malvada actual, pero estamos aquí en misión para trabajar para Dios y avanzar sus propósitos en nuestra vida. Y luego empezamos a trabajar la cristología en sí mismo, que la cristología empieza con la persona de Cristo. Luego vamos a ver la expiación, y luego la resurrección y la ascensión. Y si podemos, vamos a llegar a lo que es los oficios de Cristo mismo. Y después, como les he contado, si tienen preguntas, por favor, son muy bienvenidos, porque las preguntas me ayudan a mí y espero que les ayuden a ustedes. A veces uno tiene que desarrollar respuestas sobre la marcha, pero espero que agrega claridad, ¿sí? Y muchas gracias por las buenas preguntas. Entonces, cuando estábamos ayer empezando este capítulo de la persona de Cristo, la pregunta general era: ¿cómo es que Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre, y sin embargo una sola persona? Y eso es una pregunta que refleja el resumen de todo lo que es este capítulo, que Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona, y así lo será para siempre. Y entonces nosotros empezamos a tratar de hacer esa exploración, esa minería de la información bíblica para ver cómo es que la Biblia respalda el concepto de que Jesús fue plenamente hombre, después cómo Jesús era plenamente Dios. Y entonces vimos el nacimiento virginal, que era un milagro total de parte de Dios, pero Dios lo hizo a propósito porque estaba tratando de mostrar cosas de cómo era Jesús hombre, pero también cómo Jesús ya era Dios y cómo Jesús podía nacer como ser humano santo y sin pecado. Y vimos las implicaciones doctrinas, vimos cómo hay información muy clara en la Biblia de que Jesús tenía un cuerpo humano y que ahora sigue teniendo un cuerpo humano, tenía una mente humana, tenía alma y emociones humanas, y que la gente alrededor de Jesús lo veían como un ser humano, pero que era un ser humano distinto a otros en el hecho de que no tenía pecado. Y fue realmente tentado, y exploramos un poco la idea de si Jesús podría haber pecado, y dijimos que su naturaleza humana quizás tenía esa posibilidad, pero la naturaleza divina no se tiente por el pecado ni se alegra en el pecado. Entonces no aprueba de ninguna forma el pecado ni es autor del pecado. Entonces su naturaleza divina no podía haber pecado. Y hablamos rápidamente de la herejía del docetismo, que es pensar que todo lo material, es una filosofía griega que pensaba que todo lo material era malo, y entonces lo bueno era la alma, lo inmaterial. Entonces Jesús no pudo haber sido una persona con un cuerpo físico. Y eso entendemos que es una herejía porque ya como estaban
peleando contra esto en el momento que Juan escribía el primera de Juan. Juan dice, el que no reconoce que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano, no es de Dios, sino es del anticristo. Pero el que reconoce a Jesús, que Jesús ha venido en un cuerpo humano, tiene el Espíritu de Dios. Entonces ellos ya estaban trabajando contra esa herejía. Esa herejía es docetismo. Necesitamos que Jesús fuera hombre para ser nuestro representante sustituto y ejemplo, sacerdote y mediador. Y Jesús seguirá siendo hombre con un cuerpo físico para la eternidad. Entonces, hablamos de todo eso, también hablamos del porqué de que hay respaldo para la teología de que Jesús era divino. Entonces, en la encarnación, muy importante entender que la segunda persona de la Trinidad, con su naturaleza divina, tomó una naturaleza humana, pero era una persona con dos naturalezas en ese momento, y que él siguió siendo, al mismo tiempo que era un ser humano, siguió siendo la segunda persona preexistente, divino, y eso es lo que era antes y eso es lo que sigue siendo ahora mismo. Y vimos las razones, evidencias para esto, que la Biblia usa teos para hablar de Cristo, usa Kyrios como Señor para Cristo, donde el Antiguo Testamento traducía Yahweh como ese término en el griego, y que Jesús mismo hablaba de sí mismo como un Dios y aceptaba adoración de parte de personas y tenía atributos de deidad que incluían omnipotencia, eternidad, omnisciencia, omnipresencia, soberanía, inmortalidad, una vida indestructible y fue digno de ser adorado. Eso es a donde llegamos. Entonces hicimos un montón ayer y es de mucha importancia para nosotros. En tratar de entender cómo es que Jesús llegó a vivir en la tierra y tener una interacción entre esta naturaleza divina y la naturaleza humana, algunos han propuesto diferentes teorías. Uno se llama la teoría del kenosis. Keno significa como vacío, vaciar. Entonces, quiere decir que durante su vida en la tierra, Jesús renunció a algunos de sus atributos divinos. Entonces, la pregunta es si eso fue cierto. Y ellos basan esto sobre el pasaje en Filipenses 2 del versículo 5 a 7. O sea, ustedes lo conocen, empieza con el versículo 5, que ustedes tengan ese misma mente o actitud que tuvo Cristo Jesús. Y dice que Jesús se humilló y se tomó una naturaleza humana. Entonces, piensan que esa humillación era un vaciarse de sus atributos divinos, tomando la forma de siervo. Pero eso no es lo que dice Filipenses en ese capítulo. Todo el capítulo de Filipenses 2 está en el contexto de ser humildes y de no simplemente tener un interés de nosotros, sino tener interés que está interesado en otros. Entonces Cristo, o sea, el pasaje mismo está apuntado a decir que Jesús
estaba muy interesado en otras personas, que nosotros tenemos que ser interesados en otras personas, en lo que ellos necesitan, como Jesús fue interesado en nosotros. Y termina ese capítulo hablando de Timoteo, que Timoteo no es como otras personas, que las otras personas solo tienen interés en sus propias cosas, pero Timoteo tiene los intereses de Cristo mismo. Eso es de lo que se habla Filipenses 2, no de que Jesús renunció a sus atributos divinos. Entonces no entendemos que Jesús limitó su divinidad. Él fue plenamente Dios durante su vida, como fue plenamente Dios en la eternidad pasada, y fue plenamente hombre también. Entonces Cristo es totalmente divino. Vemos otras evidencias muy bellas en los anuncios de Pablo en Colosenses, en el capítulo 1. Jesús fue una persona que tenía toda la plenitud de Dios. Y Colosenses 2 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Son versículos simplemente impresionantes para nosotros, que apoyan su divinidad, pero también su ser humano y su cuerpo humano. Y por eso Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y fue Dios con los discípulos. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús fuera divino? Primero, para absorber el castigo nuestro, porque ningún ser humano pudo haber absorbido nuestro castigo de punto de vista de Dios, porque todos nosotros fuimos pecadores y necesitábamos un Dios infinito para llevar la pena de nuestros pecados. También del punto de vista de la gloria de Dios, que la salvación tiene que venir de Dios, entonces solo, o sea, como ese lema de la Reforma, solo Dios y solo Deo Gloria. Necesitábamos también, para ser un mediador entre nosotros y Dios, una persona divina, y necesitamos Jesús para revelar plenamente a Dios, a nosotros. ¿Se acuerdan de la pregunta del muy querido Felipe, que dice a Jesús: por favor, solo muéstranos el Padre y ya está? Ya estamos listos, porque eso refleja a Moisés queriendo ver la gloria de Dios. Y se recuerda que Dios no permitió que Moisés viera toda su gloria. Pero Jesús vuelve a Felipe y le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que es algo impresionante que dijera eso, pero también nos aclara a nosotros que Jesús mismo es la revelación de Dios al hombre y es la culminación de esa revelación. Entonces, negar la deidad de Jesús termina negando nuestra salvación, porque no podemos ser salvados sin un Salvador así. Por eso dice en 2 Juan, versículo 9, cualquiera que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si no tienes a Cristo, no tienes a Dios. Entonces, en la encarnación tenemos plena deidad. Jesús fue verdaderamente y completamente Dios, pero también tenemos plena humanidad, que Jesús fue verdaderamente y completamente hombre. Pero no solo eso, sino que fue una sola persona, no dos personas en un cuerpo. Sí,
porque personas han tratado de evaluar todo esto para entenderlo y han propuesto diferentes soluciones. Entonces, dentro de esta búsqueda de entender cómo era este milagro de la encarnación, había diferentes herejías y nos ayudan a entender lo que creemos más hoy, porque otros de nuestros antepasados tenían que luchar contra estas herejías y cristalizar dentro de credos lo que es nuestra creencia. Primero había una herejía llamada apolinarismo, que hablaba de cómo Jesús tenía un cuerpo humano, pero solo una mente y un espíritu divino. Y el nestorianismo propuso que había dos personas en un solo cuerpo. Y el eutiquianismo proponía una nueva naturaleza con la mezcla de las dos naturalezas. La naturaleza humana llegó a ser más que humana, pero la naturaleza divina llegó a ser menos que divina. Entonces, ¿cómo es esto en un poco más de detalle? Entonces, el apolinarismo, si ven ahí hay un dibujito chiquitito que pueden ver mejor aquí, dijo que lo que pasaba en la encarnación es que había un cuerpo humano, pero la naturaleza divina se unificó con ese cuerpo humano. Entonces, alma y espíritu divina se unificó con un cuerpo humano. El problema es que nosotros necesitamos un Salvador integralmente humano, porque no son simplemente nuestros cuerpos que necesitan ser salvados, sino también nuestra mente y también nuestro espíritu. Y un Cristo, de la forma que está proponiendo el apolinarismo, no es verdaderamente humano para representarnos. Aparte de eso, tenemos la evidencia bíblica que revisamos, que muestra claramente que Jesús sí tenía una mente y un espíritu humano, ¿sí? Entonces, no cuadra con la evidencia bíblica. Entonces fue rechazado por diferentes concilios, y vamos a ver enseguida cómo el credo de Calcedonia lo rechaza. También ese credo rechaza el nestorianismo, que dice que había dos personas en un solo cuerpo. Este es un dibujito, estos vienen de la doctrina bíblica de Grudem, de su libro, y creo que ayudan a entender. Entonces, dice que había dos personas dentro de un cuerpo humano. Y todos ustedes han, supongo, entendido que hay diferentes autores en el mundo que han propuesto situaciones donde hay dos personas viviendo en un mismo cuerpo. Por ejemplo, el famoso, no sé cómo se pronuncia en español, pero Jekyll y Hyde. Es un caso así. Entonces tienes una persona que, no una persona, pero un cuerpo, pero a veces actúa como una persona muy positiva y muy bueno, y en otros momentos actúa como otra persona muy malo, ¿sí? Entonces es muy notable que la persona cambia de quién es. Y tenemos varios, tenemos personas que por la caída se han notado como teniendo diferentes personalidades. Entonces hay cambios bruscos entre esas personas. Y el problema es que cuando uno analiza la información bíblica, no ves eso pasando en la Biblia. No hay cambios entre personas. Hay solamente una persona, y esa persona o
actúa dentro de su naturaleza humana o dentro de su naturaleza divina, pero siempre lo que vemos es un yo, una persona, no nosotros en Jesús. Entonces, es importante entender que no era Jesús dos personas. Y también podemos aclarar que aunque esto se llama nestorianismo, probablemente Nestorio nunca enseñó la versión herética que lleva su nombre. Y después hay esta tercera opción, que es que propone una mezcla. O sea, no era dos naturalezas separadas, sino una nueva que se mezcló y llega a ser más que humana, pero menos que divina. En griego, esto tiene varios nombres, como dije, o es el eutiquianismo, o se llama también monofisismo. En griego, monos es uno y physis es naturaleza. Es una naturaleza. Este es el dibujito que trata de representar cómo era esto. Entonces tienes una naturaleza humana, una naturaleza divina y se mezclan para hacer una nueva naturaleza. Entonces la naturaleza humana fue absorbida en la naturaleza divina, resultando en algo completamente nuevo, más que humano, menos que divino. Y esto es como, por ejemplo, usan el ejemplo de que si tomas agua, mezclas una gota de tinta, sales con ni agua ni tinta, sino una mezcla de los dos. El problema aquí es que pierdes tanto la humanidad como la deidad, y entonces tenemos un Jesús que no puede representarnos como hombre, y tampoco pudo ser verdaderamente Dios y ganar nuestra salvación. Entonces es por eso que es una herejía. Entonces nuestros antepasados cristianos se unificaron en una ciudad llamada Calcedonia, que está muy cerca de Constantinopla, en el año 451, y escribieron un credo de Calcedonia. Esto está afirmado por las iglesias católicas, ortodoxas y también protestantes. Y entonces buscaba guardar contra el apolinarismo, el nestorianismo y el eutiquianismo. Entonces vamos a leerlo y después vamos a explicar cómo guardaba, pero ustedes al leerlo, al escucharlo, van a empezar a entender cómo buscaba guardar las dos naturalezas y la persona única de Jesús. Y dice así: nosotros, pues, siguiendo a los santos padres, unánimemente enseñamos a los hombres a confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, engendrado antes de todos los siglos del Padre según la divinidad, y en estos últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, aquí está el famoso término Madre de Dios, según la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, que ha de ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación,
La distinción de naturalezas no siendo en modo alguno eliminada por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza siendo preservada y concurriendo en una sola persona y en una sola subsistencia, no partido ni dividido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, como lo proclamaron desde el principio los profetas y como Él mismo nos enseñó y como nos lo transmitió el credo de los santos padres. Entonces, habiendo leído eso, voy a hacer un resumen y tratar de ubicar las cosas que habla contra cada herejía. Entonces, contra el apolinarismo, escribía que Cristo, o sea, el apolinario, recuerdan que propone que Cristo no tenía mente humana ni alma. Tenemos la afirmación de que era verdaderamente hombre de un alma y cuerpo razonable, consustancial con nosotros, conforme a la humanidad en todo como nosotros. Entonces eso guardaba contra el apolinarismo. Después, en contra del nestorianismo, recordamos que el nestorianismo decía que Cristo tenía dos personas unidas en un cuerpo. Tenemos las palabras indivisiblemente, inseparablemente, que concurre en una persona y en una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas. Y luego contra el eutiquianismo, que proponía que Cristo tenía una naturaleza sola y que perdía su naturaleza humana en la unión con la naturaleza divina. Tenemos las palabras que debe ser reconocido en dos naturalezas inconfundiblemente, inmutablemente. La distinción de las naturalezas de ninguna manera es quitada por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza es preservada. Entonces, la idea es que las naturalezas humana de Jesús y divina de Jesús no se confundieron ni cambiaron cuando Cristo se hizo hombre, sino que la naturaleza humana seguía siendo una naturaleza verdaderamente humana y la naturaleza divina siguió siendo una naturaleza verdaderamente divina. Entonces, cuando combinamos los textos y revisamos la información que recién repasamos y que repasamos ayer, podemos ver que esto es cierto, que cada naturaleza hacía algunas cosas que la otra no hace, o sea, la propiedad de cada naturaleza se conserva. O sea, la naturaleza humana de Jesús ascendió al cielo y ya no está en el mundo, pero la naturaleza divina está presente en todas partes. Por un lado, Jesús tenía 30 años, pero también existía eternamente. O sea, antes de Abraham, yo soy. Jesús era débil y cansado en su naturaleza humana, pero su naturaleza divina era omnipotente. Mientras que Jesús dormía en un bote, también sostenía continuamente todas las cosas con la palabra de su poder. Y la naturaleza humana de Jesús murió, pero su naturaleza divina no murió, sino que pudo resucitarse a sí mismo. Entonces, para preservar la realidad de la naturaleza humana de Jesús, esto también es súper interesante y me parece que deberíamos meditarlo un poco, pero
debemos decir que Jesús tenía dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina, y dos centros de conciencia, una humana y una divina. Por ejemplo, la conciencia humana de Jesús no conocía el momento de su regreso, pero su conciencia divina conocía todas las cosas. Y por el lado de la tentación, la voluntad humana de Jesús pudo ser tentada, pero su voluntad divina no podía ser tentada. Entonces, allí, vamos cerrando todo lo que es el estudio de la persona de Cristo, y lo terminamos diciendo que cualquier cosa que hace cualquiera de las dos naturalezas, la hace la persona de Cristo. Entonces, ejemplos de esto son Juan 8:58, antes de que Abraham fuera, yo soy. O sea, él mismo es Dios. Dice que salí del mundo, pero que también está con vosotros, está con nosotros todos los días, y que Cristo murió por nuestros pecados. Grudem concluye diciendo lo siguiente, que puede ser fácil para nosotros perder de vista la encarnación en todo lo que enseña la Biblia, pero Grudem propone que lo tengamos muy en cuenta porque para él dice que esto es el milagro más maravilloso de la Biblia, que para él es mucho más asombroso que la resurrección en sí, y más asombroso incluso que la creación del universo. Y me parece muy cierto que Dios, creando a su propio Hijo, está empezando una nueva creación, y para nosotros está empezando algo en el cual finalmente nosotros podemos tener nuestra esperanza final, una esperanza mejor que simplemente volver al Edén. Y el hecho de que el Hijo de Dios, infinito, omnipotente, eterno, pudo hacerse hombre y unirse a una naturaleza humana para siempre, que el infinito Dios fuera una persona con el hombre finito, seguirá por la eternidad siendo el más profundo milagro y el más profundo misterio del universo. Y así termina Grudem hablando de este milagro de la encarnación, y me parece una muy linda meditación. Habiendo hablado de esto, antes de que pasamos a la expiación, quería preguntar si hay algunas preguntas, si parece que sí hay preguntas. Sí, hay una pregunta al hermano Luis Arévalo que dice, buenos días, pastor. ¿Hay alguna diferencia entre decir que Cristo fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con decir que Cristo fue 100% Dios y 100% hombre? ¿La segunda frase está equivocada o es lo mismo? Bueno, tenía no una persona humana, sino tenía una naturaleza humana con una persona divina. Entonces, sí, él era completamente humana, pero sin tener dos personas. O sea, eso es la única aclaración. Entonces, de acuerdo con el credo de Calcedonia, está bien decir que era 100% humano, pero hay que hacer la aclaración que su persona era una persona divina siempre existente. Sí. Bien, entonces, completamente humano y completamente divino. Gracias por la pregunta, Luis, y creo que está bien decir eso. Solo tenemos que evitar el error del nestorianismo ahí, ¿ok?
Bueno, gracias por esa pregunta. Bien. En media hora, de acuerdo con el cronograma, vamos a tomar un descanso para comer algo que Víctor me dijo que era un desayuno. No sé qué va a ser cuando llegamos, pero vamos a tomar ese descanso de 20 minutos. Pero mientras tanto, vamos a empezar con el tema de la expiación. Y en esto queremos analizar lo siguiente. Las preguntas son, ¿fue necesario que Cristo muriera? ¿Y qué exactamente sucedió en la expiación? ¿Y si Cristo descendió al infierno? Entonces, la definición es que la expiación es la obra que Cristo realizó tanto en su vida como en su muerte para obtener nuestra salvación. Entonces, primero, ¿cuál era la causa de la expiación? ¿Por qué Cristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados? La Biblia señala dos cosas. Primero, el amor, por un lado, de Dios, y por el otro lado, la justicia de Dios. Entonces, mucha gente no termina entendiendo que Dios es estas dos cosas, pero al mismo tiempo. Entonces, por un lado, tenemos evidencia clara, bíblica, de que Dios es amor y que Él ama. Por ejemplo, el versículo Juan 3:16, que es un versículo para que todos tengamos para toda nuestra vida. Yo muchas veces pienso, ¿cuál es, si tuviera que tener solamente un versículo de toda la Biblia y solo conocer ese versículo en toda mi vida, ¿cuál sería? Y hay un montón de versículos, porque yo veo versículos y digo, wow, este es fabuloso y este otro es fabuloso. Pero este de Juan 3:16 y también Juan 1:12 y también Juan 3:7, pero son muy fundamentales. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, su amor se manifiesta, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree, que tenga confianza en Él, que tenga fe en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, por un lado, tenemos todos esos versículos que hablan del amor de Dios, que Dios ama y quería amarnos. Pero por el otro lado tenemos la justicia de Dios y eso quiere decir que Dios no puede dar un ojo ciego al pecado. Romanos 3:25-26 dice, a quien, o sea, a Jesús, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. O sea, propiciar es hacer favorable. Dios usó a Jesús para cambiarnos de una situación de solo ser pecaminosos y de vivir bajo su ira a poder ver que su justicia era satisfecha en Jesús. Entonces, Dios mostró públicamente a Jesús a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente y para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
Entonces era, ¿por qué Jesús vino? Porque Dios nos amó y al mismo tiempo Dios tenía que ser justo y por esa razón Cristo murió. Uno piensa también de la necesidad de la expiación, que si hubiera alguna otra forma en que Dios salvara a nosotros los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar. Entonces, por un lado, uno tiene que empezar diciendo que no era absolutamente necesario, porque Dios no tiene que perdonarnos y Dios no ha perdonado a muchos seres que por sus propias decisiones han pecado. Un ejemplo de esto está en 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Entonces, por un lado, no era absolutamente necesario. Pero por el otro lado, si Dios quería salvar a nosotros, a pecadores, la expiación sí era necesaria. Y Jesús mismo muestra esto en el jardín de Getsemaní, cuando Él ruega al Padre y dice, si es posible, o sea, si hay cualquier otra forma. Entonces Jesús, Hijo de Dios, pidiendo al Padre, si hay otra forma, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, entendemos que Jesús necesitaba hacer lo que hizo para salvarnos a nosotros, los pecadores. Y Jesús luego va y sigue resaltando esto en Lucas 24, cuando habla con los discípulos en el camino a Emaús, diciendo, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y Hebreos 10, 4-5. hace el punto muy importante que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrios quite los pecados. O sea, todos esos sacrificios en el Antiguo Testamento no quitaron pecado, sino que apuntaban para la persona ofreciéndolo que ponía su fe que había realmente un momento en el futuro cuando iba a venir alguien que sí pudo ofrecerse para quitar los pecados. Entonces, como eran imposibles esos sacrificios de quitar los pecados, por lo tanto, entrando en el mundo, Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y ese cuerpo, dentro del contexto de Hebreos 10, se entiende que es claramente un sacrificio para los pecados. Entonces, la expiación no era absolutamente necesaria, pero sí era necesaria si Dios quería salvar a pecadores. Entonces, en la naturaleza de la expiación vemos dos aspectos de la obra de Cristo que hemos estado buscando resaltar, que son muy importantes y típicamente no son entendidas por muchas iglesias y por muchos cristianos, que Cristo tenía dos tipos de obediencia, una obediencia activa, pero también una obediencia pasiva. Entonces, la obediencia activa de Cristo, ¿de qué consiste? Esto consiste en lo que hemos estado hablando de su obediencia para cumplir el pacto de obras. Entonces, Cristo vivió una vida de obediencia perfecta hacia Dios como nuestro representante, cumpliendo al nivel de Dios todos los requisitos de Dios. Romanos 5:19
Dice, así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Entonces es la obediencia de Cristo que nos ayuda a ser declarados justos. Y en 1 Corintios 1:30 dice que Cristo ha sido hecho nuestra justicia. Y Pablo, hablando en Filipenses, el capítulo 3, donde dice, yo quiero conocer a Cristo, pero dice también, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, porque su propia justicia, él tratando de obedecer a la ley, no hubiera llegado a ningún lado para obtener justicia ante Dios, sino que desesperadamente lo que él quería es la justicia que él pudo obtener mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces, eso habla de la obediencia perfecta de Cristo, que cuando nosotros llegamos a ser regenerados y tenemos fe, Dios dice entonces que yo los veo revestidos de la obediencia de Cristo. Entonces, para nosotros, esto nos debería dar mucha confianza y debería ayudarnos a preguntar a nosotros mismos, como Pablo preguntó. Entonces, si veo mi historia y mi forma de vivir, que si ustedes llegan a evaluar, ojalá que no lleguen a la conclusión de que quieren que Dios les evalúa sobre tu propia obediencia. Deberían no ser como el fariseo que dijo a Dios, qué bueno que yo he vivido de una forma tan buena ante ti, sino que deberíamos venir como el que se llama el publicano y decir, mira, no he hecho lo bueno. Y entonces yo no quiero confiar en mi propia justicia delante de Dios. Quiero confiar en la de Cristo. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas cristianas, hay el problema en que nosotros mismos evaluamos nuestros días basados en si nosotros pensamos que obedecemos bien a Dios o no. Es decir, nosotros tenemos un día donde todo nos va bien, donde pensamos, wow, qué día. Y pensamos al final del día muchas veces, ese día hice todo bien. Me levanté a la mañana, hice mis devociones, oré a Dios, ayudé a la viejita a cruzar la calle. Sí, Dios debe estar muy feliz conmigo. Y por el otro lado, nosotros cuando vivimos nuestra vida, a veces hay días cuando nos despertamos y todo nos va mal. O sea, es como nos levantamos tarde, vamos corriendo, no pudimos tener nuestras devociones, no oramos a Dios, llegamos al trabajo y nuestro jefe nos maltrata y encima hicimos algo que probablemente merece que Él nos maltrata y llegamos al final del día y estamos sumamente miserables y deprimidos y llegamos al final del día y decimos, qué día horrible, Dios debe estar muy enojado conmigo. ¿Por qué Dios está feliz o no feliz con nosotros? En el final está debido solamente en la obediencia perfecta de Jesucristo para nosotros, no en nuestra obediencia. Entonces, esto nos da seguridad y esto nos da confianza ante Dios. Sí, es cierto que Dios no es tonto y no quiere que nosotros buscamos sumirnos en el pecado,
pero la razón que nosotros tenemos un lugar ante Dios, una posibilidad de llegar cerca de Él, una posibilidad de vivir en su templo, de tener comunión con Él, no es por nuestras obras, son por las de Cristo Jesús. Entonces es muy importante la obediencia activa de Jesús para nosotros. Y muchas veces en todo esto pensamos, a veces desconfiamos y tenemos que preguntarnos, ¿fue suficiente buena lo que hizo Jesús para merecer la aprobación de Dios? Y nuestra respuesta debe ser absolutamente, porque Él hizo absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Y su sacrificio fue suficiente, su vida y su sacrificio fue suficiente para nosotros. No hay ninguna otra cosa que yo necesito agregar a lo que Él ya hizo para mí. Y entonces, por eso, nosotros deberíamos estar completamente confiados y satisfechos en la vida perfecta de Jesús en cuanto a nuestro destino eterno. Y deberíamos entender claramente que esa es la única esperanza que tenemos. Entonces, por un lado, está la obediencia activa de Jesús, que es todo lo que Él vivió al nivel de Dios mismo y que Dios era muy agradado, muy complacido con Él. Pero por el otro lado hay lo que se llama la obediencia pasiva de Cristo, y estos son los sufrimientos de Cristo para nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos de un ser divino dejando, podríamos decir, el cielo, o sea, su lugar con Dios mismo para venir, para vivir entre nosotros como un ser humano, es una cosa que tenemos que entender que Él sufrió desde su concepción como un ser humano entre nosotros hasta su muerte. Yo, por ejemplo, les pregunto, ¿alguien aquí quiere ser concebido otra vez y nacer como un niño? Espero que no. Uno dice, qué horrible. Y no entiendo por qué Dios hizo eso de esa forma, pero yo no quiero volver a vivir eso. Eso era, o sea, eso sería una pregunta de mí para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que ser concebido y nacer como un niño así? Porque el nacer no es algo sin dolor. Y después, en ser un bebé, ser Dios mismo, viviendo entre personas pecaminosas, como hemos hablado, espero que hemos hablado, pero María era una pecadora y José era un pecador. Dios mismo viviendo en una familia con pecadores y viviendo en una comunidad con pecadores, y aparte de eso, ellos no tenían un montón de comodidades que tenemos nosotros. Nosotros realmente vivimos como ricos en nuestro mundo actual comparado a la mayoría de las personas del pasado. Uno simplemente, para mí, yo pienso en cañería, en plomería. Qué alegría que tenemos agua en nuestras casas y que tenemos baños y que normalmente nos podemos tomar un baño todos los días. Y uno piensa de Jesús que, no sé, no tengo ningún registro de que tomó un baño, sí visitaba lagos, pero vivía entre gente que a nosotros no nos gusta acercarnos, o sea, gente de la calle. Uno cuando ve gente de la calle, generalmente
¿sí? Tienen un olorcito de que no se han bañado por mucho tiempo. Entonces, yo pensando simplemente en lo que Cristo tenía que vivir como el Santo de Dios entre seres humanos pecaminosos, uno pensando en el tabernáculo, en toda la separación de Dios del hombre por el pecado, pero esto es Jesús viviendo entre la comunidad pecaminosa. Entonces eso le creaba un sufrimiento y él muchas veces hablaba de, ay, ¿cuánto más tengo que aguantarles? Y después eso terminó en la cruz, que entonces la existencia de Cristo antes de la cruz fue una humillación, pero que el Dios mismo, creador de la humanidad, tiene que morir para su criatura de una forma tan dolorosa, no lo terminamos de entender, pero forma parte de su sufrimiento pasivo. Entonces, ustedes han hecho seguramente muchas evaluaciones de la crucifixión y no vamos a revisar toda la crucifixión, pero hay observadores, por ejemplo, Séneca, que dijo que una crucifixión es respirar la vida en medio de una agonía prolongada. Entonces, por un lado, uno está sufriendo muchísimo. Por el otro lado, uno quiere seguir viviendo, entonces uno tiene que, para respirar, tienes que estirarte y eso duele mucho pensando de la forma que ellos estaban crucificados. Y no solo tenía ese dolor, ese sufrimiento horrible que habla, creo que Isaías dice que él fue latigado de una forma tan horrible que ni se podía reconocer, pero tenía que sufrir para nosotros el castigo nuestro para el pecado. Y eso fue para el Santo Hijo de Dios tener que tomar encima de nosotros mismos, de tener la imputación de nuestro pecado y de tener que sobre la cruz expresar su dolor y su angustia al Padre nuestro, diciendo, ¿por qué me has abandonado? Esa comunión que siempre el Hijo de Dios tuvo con el Señor Dios Padre y con el Espíritu Santo y que fue roto y que había un abandonamiento de parte de Dios mismo en ese instante para que Él recibiera la separación de Dios que nosotros merecíamos. El Hijo de Dios mismo lo vivió para nosotros y entonces soportó la ira completa de Dios necesaria para que Dios consideraría que su justicia era satisfecha. Entonces Él tenía esta propiciación, este sacrificio de sí mismo para soportar la ira de Dios y para convertir la actitud de Dios de ira a favorable. Y como decíamos, si Dios nos ve a través de la obediencia, de la lupa, de la obediencia de Cristo mismo, está contento con nosotros. Y cuando Dios Padre dice de Dios Hijo, estoy muy contento contigo, ahora por medio de esto está diciendo a nosotros que tengamos fe, que estamos regenerados, que está muy contento con nosotros también. Entonces finalmente Jesús muere. Que debería traer, por un lado, alegría a nuestros corazones, pero también un dolor por
que Él tuvo que pasar por eso para nosotros. Entonces, hay que entender la muerte de Cristo. La pena fue una pena que el Hijo aceptó para nosotros, pero que fue dado por el Dios Padre. No fue algo que Satanás le hizo. Esto era Dios poniendo un castigo y dejando que Jesús podría absorber la ira de Dios por el pecado para nosotros. Y no fue un sufrimiento eterno, sino que fue un pago completo y está finalizado para nosotros. Lo que Jesús hizo fue suficiente para nosotros. Nosotros somos los que tendríamos que sufrir eternamente, porque nunca podríamos hacer justa nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ya que Cristo tenía una naturaleza sin pecado, Él pudo absorber esa ira por nosotros. Y solo es Él que lo pudo hacer plenamente. Y por eso decimos que no hay más necesidad de sacrificio para nosotros. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Entonces, no le resacrificamos cada vez que tenemos la Santa Cena, por ejemplo. Tenemos que entender que la expiación fue también principalmente algo que ocurrió entre Jesús y Dios Padre. Y entonces es objetivo, pasó y es suficiente, aunque fue para nosotros. Nosotros somos sujetos, ¿sí? Es válido para nosotros, pero es algo que principalmente ocurrió entre Dios Padre y Dios Hijo para nosotros. El sangre o la sangre de Cristo, ¿qué significa? Principalmente es una evidencia del pago de la vida de Cristo como rescate para nosotros. Y la Biblia habla de otras formas de la sangre de Cristo. Dice que limpia nuestras conciencias, que nos da acceso a Dios en adoración y oración, y nos limpia de todo pecado remanente, y nos capacita para nuestra batalla espiritual y para vencer al acusador, y nos rescata de un patrón de vida pecaminosa. En 1 Pedro dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, vamos a continuar a partir de este punto, pero vamos a tomar nuestro descanso ahora, si está bien, y tomamos ese descanso por más o menos 20 minutos. Entonces, espero que lo disfrutan mucho y que pueden sentirse renovados para volver enseguida. Porque ya que supuestamente es un desayuno, voy a orar para todos nosotros. Querido Padre, te agradecemos que podemos evaluar lo que tú has hecho para nosotros, que es algo que pensamos que es demasiado allá de cualquier expectativa nuestra que podemos tener, al sacrificio y también a la vida, a la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo para nosotros. Y nos da un alivio profundo que ese sacrificio y esa vida eran suficientes y que nosotros podemos poner nuestra plena confianza y toda nuestra seguridad para la eternidad en tus manos por esta obra
que nos deja simplemente asombrados. Entonces te agradecemos porque Jesús vino, porque nos amaste tanto, que enviaste a tu Hijo, para que no tendríamos que perecernos, sino que podríamos disfrutar de la vida eterna, una vida más allá de cualquier cosa que hubiéramos imaginado, donde podemos vivir una vida de cercanía contigo, de intimidad, de tenerte con nosotros, de alegrarnos en ti, de caminar contigo día tras día, de saber que aún en los días y las décadas finales de nuestra vida, que podemos confiar en ti cuando no tenemos fuerzas, cuando estamos viviendo vidas de dolor, que tú nos llevarás para vivir contigo y que tú sanarás a nuestros cuerpos de todo lo que nos va a pasar, incluso de la muerte. Entonces te agradecemos en esta mañana y te agradecemos también por este descanso que vamos a tener y por la posibilidad de recibir unos alimentos que te pedimos que pueden fortalecer nuestras vidas para que podamos servirte mejor y agradarte siempre. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.